Hay juegos malos y luego están los juegos que llevan el nombre de una saga legendaria. Esos duelen distinto, porque no solo decepcionan, sino que también dejan una cicatriz en el corazón de los fans. Es ese momento incómodo donde te ilusionas, te hypeas, ves el logo y luego empiezas a jugarlo y piensas, ¿pero qué le ha pasado a esto? Y empezamos con The Elder Scrolls Blades, un título que prometía llevar la magia de Skyrim al bolsillo, pero terminó siendo un pasillo infinito de microtransacciones, cofres que tardaban horas en abrirse y cero libertad. Este es uno de esos momentos donde todos pensábamos, ¿cómo va a salir algo mal que lleva el nombre de una saga legendaria como The Elder Scrolls? Y justo ahí es donde Bethesda nos dio una lección. Ningún nombre, por grande que sea, está a salvo de una mala idea. Todos esperábamos esa esencia épica de exploración, libertad, historia profunda y ese rollo de sentirte el héroe, pero lo que llegó fue una especie de experimento móvil disfrazado de juego grande, que al final ni era grande, ni era divertido, ni era digno de la saga. Lo primero que chocaba era que todo estaba metido en una caja muy pequeña. Elder Scrolls siempre ha sido sinónimo de mundos enormes, vivos, llenos de secretos, pero Blades se sentía encerrado, lineal, repetitivo. Mazmorras copiadas, caminillos rectos donde no podías explorar nada, pero sensación de aventura. Y claro, sin esa magia de descubrir, el juego se quedaba vacío. Luego estaba el sistema de combate, que quería ser elegante, con gestos táctiles, pero acababas sintiéndose torpe, como si estuvieras golpeando a los enemigos con un palo invisible mientras esperabas animaciones lentas. Todo se volvía rígido, poco natural, y nada de esa sensación épica de luchar contra dragones o daedras. Pero lo peor fue cuando empezabas a avanzar y el juego te frenaba, literalmente. Tiempos de carga para abrir cofres, limitaciones para construir tu pueblo. Y todo, absolutamente todo, diseñado para que pases por caja. Esa sensación de que no estabas jugando, estabas pagando por jugar. Pero si hablamos de perder el rumbo, Metal Gear Survive se llevó la medalla. Metal Gear, una saga legendaria construida sobre espionaje táctico, narrativa compleja, personajes con personalidad brutal y ese tono serio pero épico que solo Kojima sabía manejar. Y de repente, zombies, portales dimensionales, supervivencia con crafteo y hambre. Como si mezclases Metal Gear con Minecraft y The Walking Dead, pero mal, muy mal. No era solo que el juego fuera flojo, es que se sentía como un spin-off que ni la propia saga quería. Metal Gear siempre ha tenido identidad, estilo y tensión. En Survive todo eso desaparece. Ya no eres un espía infiltrándote con precisión, ni estás descubriendo conspiraciones militares. Ahora recoges patatas, talas árboles y te mueres de sed. El tono estaba totalmente perdido, y lo peor, todos sabíamos que era un intento descarado de exprimir la licencia sin ningún respeto. El combate estaba bien a ratos. Usaba el motor de The Phantom Pain, sí, pero se sentía torpe, repetitivo y vacío. En lugar de infiltrarte como un fantasma, eras un granjero medieval con lanza improvisada pinchando zombies lentos. Ni tensión, ni táctica, ni épica, solo supervivencia y grindeo. Otra cosa que molestó a muchos fue que el juego te limitaba constantemente. Hambre, sed, energía, materiales, todo costaba, todo era lento, todo era pesado. Y cuando querías avanzar, ¡boom!, microtransacciones. Porque sí, también querían que pagaras por los slots de personajes. Era como si Konami quisiera decir, te quitamos a Kojima pero te dejamos la tienda. Y luego llegó WWE 2K20, un juego que no solo falló, sino que prácticamente se autodestruyó. Veníamos de una saga que con sus más y sus menos siempre había mantenido un mínimo de calidad, animaciones trabajadas, modos sólidos y esa sensación de espectáculo que tiene la WWE. Pero cuando salió WWE 2K20, aquello fue como ver a Undertaker tropezar entrando al ring, un desastre que dio vergüenza ajena. Lo más chocante fue que el juego parecía roto desde el día 1, glitches por todas partes, luchadores que se estiraban como plastilina, pelo que flotaba, árbitros flotando. Era imposible tomárselo en serio. Había momentos que daban más miedo que risa, como si fueran un juego de terror en vez de lucha libre. Y todo eso en un título que se supone que era el representante oficial de una franquicia legendaria. Pero los bugs no eran lo único. El gameplay se sentía torpe, lento, nada fluido. Animaciones muy robóticas que parecían hechas con prisa, combates sin emoción y golpes sin impacto. Todo se notaba sin alma, sin cuidado, como si hubieran sacado el juego por obligación. Y claro, sin Yuke's, el estudio que llevaba años desarrollándolo, se notaba muchísimo la caída de calidad. El modo historia intentaba ser épico pero acababa siendo ridículo, con diálogos forzados, escenas absurdas y momentos que daban cringe en vez de emoción. Hasta el menú daba problemas. Literalmente, cambiar la ropa de tu luchador podía bloquear el juego.
Pero la torpeza no siempre se ve, a veces se siente. Como en Silent Hill Homecoming, que intentó recuperar el terror psicológico de la saga, pero se centró en acción, combate y sustos fáciles. Era como si hubieran intentado imitar Silent Hill sin entender realmente lo que lo hacía especial, y el resultado fue un título que se veía inquietante, sí, pero vacío, perdido y sin la esencia que tanto amábamos. Lo primero que falló fue el enfoque. En lugar de apostar por el terror psicológico, la culpa, el simbolismo y los monstruos que reflejan traumas internos, Homecoming se centró más en el combate. Y claro, tener un protagonista entrenado como soldado hacía que el miedo se evaporara. En vez de sentirte vulnerable, te sentías preparado para repartir golpes. Silent Hill nunca fue sobre ser fuerte, sino sobre sentirse indefenso, frágil, inseguro. Aquí hicieron justo lo contrario. El combate, aunque muy mejorado respecto a entregas anteriores, no era divertido. Era torpe, repetitivo, y te sacaba constantemente del ambiente de terror. Pero lo peor era que, al centrarse tanto en luchar, se olvidaron de construir una historia profunda, llena de simbolismo, de esas que te hacen reflexionar días después. La trama se sentía genérica, predecible, con sustos fáciles y poco significado. Faltaba ese toque de locura, de misterio, de interpretación personal que siempre definió a Silent Hill. La atmósfera visual estaba bien, oscura, con niebla y criaturas grotescas, pero todo parecía más pensado para impresionar que para inquietar. Era más terror convencional que psicológico, menos mente, más músculo, y eso para Silent Hill fue un error enorme. Algo parecido pasó con Final Fantasy XIII, solo que aquí el problema no eran ni zombies ni bugs, sino los pasillos. Veníamos de mundos abiertos, personajes memorables, historias profundas y libertad para explorar, luchar y perderte en ciudades llenas de vida. Pero cuando llegó 13, muchos sentimos que Square Enix había cambiado esa magia por un pasillo largo, lleno de efectos bonitos pero vacío de alma. Y eso, en una saga como Final Fantasy, se nota muchísimo. Lo primero que desconcertó fue lo lineal que era. Literalmente, horas y horas caminando por pasillos, sin pueblos, sin misiones secundarias reales, sin explorar, sin hablar con gente. Final Fantasy siempre ha sido sinónimo de elegir tu camino, perderte, descubrir secretos. Aquí todo era seguir un punto en el mapa. Avanza, pelea, cinemática. Avanza, pelea y cinemática. Y cuando llevabas 3 horas así, ya sabías que no iba a cambiar mucho. El sistema de combate, sí, era visualmente espectacular, pero daba la sensación de que el juego luchaba por ti. Auto-battle, estrategias predeterminadas, poca libertad de decisión. Bonito, sí, pero superficial. Sentías que estabas viendo el combate, no controlándolo. Y lo peor es que la historia tardaba tanto en arrancar que muchos ni siquiera llegaron al momento en el que el juego empezaba a ponerse bastante interesante. Porque Final Fantasy XIII tardaba casi 25 horas en abrirse un poco. ¡25 horas! Eso para muchos fue imperdonable. Final Fantasy XIII fue malo no porque fuera técnicamente pobre, al contrario, era precioso y potente. Fue malo porque se olvidó de lo más importante, el corazón de Final Fantasy. Pero si hablamos de perder la identidad, nadie lo hizo con tanta torpeza como Duke Nukem Forever. Veníamos de una leyenda, de uno de los personajes más icónicos y gamberros de los 90, con esa mezcla perfecta de acción, humor y actitud que lo convertían en el rey de los shooters clásicos. Pero cuando probábamos Forever nos dimos cuenta de que Duke había vuelto, pero atrapado en el pasado, sin chispa, sin gracia, y con ideas que ya no funcionaban. Lo primero que se notaba era lo envejecido que se sentía todo, no solo por los gráficos, que parecían sacados de 2 generaciones atrás, sino por el diseño, el ritmo y la jugabilidad. Mientras los shooters modernos eran dinámicos, intensos, pulidos, Duke Nukem Forever te hacía sentir lento, torpe, como si estuvieras jugando una parodia del propio Duke. Cargadores enteros, animaciones anticuadas, niveles mal diseñados. Todo parecía una colección de cosas que alguna vez quisieron molar, pero que llegaron tarde y mal. El humor también fue un golpe duro. Duke siempre había sido irreverente, chulo, provocador, pero con estilo. Aquí, en cambio, muchas bromas se notaban forzadas, infantiles, como si intentaran imitar la personalidad del personaje sin entenderla realmente. Y cuando Duke deja de hacer gracia, el juego queda desnudo. El desarrollo fue un caos. Cambió de motor, estudios, reinicios, parches y más parches. Se nota que era un proyecto reconstruido 1000 veces. Y al final salió un título hecho de retales, lleno de secciones que no encajaban. Conducción, plataformas, minijuegos, pero nada bien pulido. Todo medio hecho, todo a medias. A ese mismo club se sumó Umbrella Corps, un experimento extraño que usó el nombre de Resident Evil, pero no ofrecía ni miedo, ni historia, ni atmósfera.
Lo primero que más nos molestó es que Umbrella Corps no tenía alma de Resident Evil. No daba miedo, no había tensión, no había supervivencia. Era un shooter competitivo genérico que intentaba usar el nombre de la saga para llamar la atención. Pero lo peor es que ni siquiera era un buen shooter. El gunplay se sentía raro, poco preciso, los movimientos eran torpes y muchas veces parecías más un muñeco chocándose con paredes que un agente de élite. El sistema de cobertura era un desastre. Intentaron meter mecánicas tácticas, pero todo resultaba incómodo, limitado y nada fluido. Y era un juego que se supone que es competitivo, eso es mortal. Los zombies, que deberían ser una amenaza, parecían conos de tráfico. Estaban ahí, molestando, pero sin ningún impacto real. Ni miedo, ni peligro, ni nada, solo estorbaban. Los mapas eran pequeños, muy fáciles de memorizar, y al final el juego se volvía repetitivo rápidamente. Y claro, al no ofrecer una historia, ni progresión interesante, ni modos variados, la gente se cansaba en cuestión de horas. Bueno, esos los que aguantaban el matchmaking lento y los problemas de servidores. Y hablando de perder la esencia, Devil May Cry 2 hizo justo eso. Venías del primer Devil May Cry, un juego que marcó un antes y un después en los hack and slash, con estilo, dificultad justa, combates espectaculares y un protagonista que era puro carisma. Pero la segunda parte parecía hecha sin alma, sin energía, sin entender qué hacía especial a la primera parte. Lo más chocante desde el principio fue el tono del juego. Dante, que siempre había sido sarcástico, arrogante y divertido, aquí casi no hablaba, ni frases icónicas, ni provocaciones, ni esa actitud de soy el rey del infierno y lo sabes. Era un Dante silencioso, serio y sin chispa. Y cuando el protagonista pierde su esencia, todo el juego lo nota. Los combates, que en la saga deberían ser explosivos, intensos, llenos de estilo, aquí se sentían planos. Los enemigos apenas reaccionaban, los combates eran simples, repetitivos, y podías pasarte medio juego disparando desde lejos sin ningún reto. Literalmente. Podías ganar batallas con un solo botón. ¿Dónde estaba la dificultad? ¿Dónde estaba el estilo? Devastado. Los escenarios eran vacíos, grises, sin identidad, nada de la atmósfera gótica y oscura del primero. Aquí todo parecía demasiado abierto pero vacío, como si faltara vida, enemigos, música y emoción. Hasta la historia fue un desastre, confusa, sin fuerza, con personajes que no aportaban nada y un villano olvidable. Lucía, la coprotagonista, tenía potencial, pero la historia no la ayudó, y todo terminaba sintiéndose como un spin-off barato más que una secuela principal. Luego apareció Gothic 3, que quiso ser gigantesco, ambicioso, épico, pero terminó siendo un campo enorme de bugs, caídas de FPS y misiones rotas. Los primeros Gothic tenían ese encanto especial, mundos compactos, llenos de detalles, decisiones con consecuencias, dificultad justa y una sensación brutal de estar realmente dentro de un RPG vivo. Lo primero que nos llamó la atención de Gothic 3 fue el tamaño del mundo, enorme, gigantesco, abierto y totalmente descontrolado. Había espacios gigantes sin nada relevante, ciudades medio vacías y misiones que no tenían alma. Se notaba que querían competir con gigantes como Oblivion, pero la ambición les pasó factura, porque no basta con hacerlo grande, hay que hacerlo interesante, y Gothic siempre había sido bueno en eso, en ser denso e intenso. Gothic 3 intentó ser épico y terminó siendo disperso, pero lo peor no fue eso. Lo que realmente destrozó el juego fueron los bugs, los fallos técnicos y el rendimiento espantoso, caídas de frames, cuelgues, misiones que se rompían, NPCs atravesando paredes, o enemigos que se quedaban quietos o se volvían invencibles. Literalmente era un RPG supervivencia, pero no contra orcos, sino contra los errores del juego. El combate también fue un desastre. En los anteriores Gothic, aunque tosco, tenía estrategia, ritmo y tensión. Aquí era puro caos. Podías romper el sistema dando clic como loco y los enemigos caían sin sentido. No había desafío real, ni profundidad, ni esa sensación de progreso, solo un festival de clics. Y para cerrar, uno de los casos más polémicos, Metroid Prime Federation Force. Veníamos de una saga que simbolizaba exploración, misterio, soledad, atmósfera espacial y una protagonista icónica como Samus Aran. Y de repente nos presentan un juego cooperativo, con muñecos cabezones, estética casi infantil y sin Samus como personaje jugable. Fue como si de repente Metroid hubiera perdido su identidad y se hubiera disfrazado de un spin-off simpático para una fiesta equivocada. Lo primero que rompió el corazón de muchos fue el tono. Metroid siempre fue silencioso, solitario, casi melancólico.
Federation Force, en cambio, apostaba por la acción ligera, partidas rápidas, diseño cartoon y misiones que parecían sacadas de un shooter arcade. No había exploración profunda, ni sensación de aislamiento, ni esa atmósfera espacial tan característica. Todo era más fiesta que aventura. Jugablemente tampoco convenció. Sí, tenía cooperativo, personalización y algún que otro momento entretenido, pero el gameplay se sentía genérico, repetitivo y carente de identidad. No había ese ritmo pausado, esa tensión, ese ¿qué habrá en esa esquina del planeta? Aquí era más, dispara todo, consigue puntos y sigue al siguiente nivel. Y eso, en un juego con el nombre Metroid, duela como duela, no era suficiente. Y el diseño visual también generó bastante rechazo. Personajes con proporciones extrañas, enemigos simplificados y una dirección artística que parecía sacada de un juego completamente distinto. Y claro, la ausencia casi total de Samus fue un golpe bajo. Aparece, sí, pero como invitada, como cameo, como decir, tranquilos, sigue existiendo. Y al final, eso es lo que más duele. No que el juego sea malo, sino que lleve detrás un nombre legendario, un nombre que representa historia, calidad, alma e identidad. Cuando una saga se equivoca, los fans no solo lo notan, lo sienten, porque no estás probando un juego cualquiera, estás tocando una parte de lo que te hizo amar los videojuegos. ¿Y tú, cuál de todos estos te dio más? ¿Cuál estabas esperando con ganas y te dejó frío? Te leo en comentarios, porque seguro que tú también tienes tu propia decepción legendaria. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like, dale al hype que ayuda muchísimo, y suscríbete si no lo estabas. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.